Hola a todos, bienvenidos a la primera parte de una serie de vídeos donde voy a hablar sobre el canon o lore de una franquicia, y ver los errores, incoherencias o contradicciones que cometieron. En esta primera parte voy a hablar del canon y lore de la franquicia de Alien, personalmente una de mis favoritas, así que empecemos, acción. La franquicia de Alien no tenía problemas de canon antes, solo productos malos. Primero nos dieron Alien el octavo pasajero, pero antes quiero abrir un paréntesis, porque según algunos el título está mal, ya que dicen que no cuentan al gato, y eso volvería al xenomorfo el noveno pasajero, pero en realidad su lógica está mal. No, los niños están mal. Porque contando al gato serían 8 pasajeros en la Nostromos, pero el xenomorfo para nacer tuvo que matar a uno de ellos, convirtiéndose en el octavo pasajero, porque según la lógica anterior el xenomorfo no sería el noveno sino el décimo, porque si se siguieran contando los muertos, también tendrían que contar al abrazacaras, así que en conclusión el título está bien, el xenomorfo se convierte en el nuevo octavo pasajero en la película, fin del paréntesis. Después nos dieron Aliens el regreso, mi película favorita de la franquicia, y voy a mencionar algo que tendrá peso después, porque por si no lo sabían existen muchas escenas eliminadas de esta película, escenas que algunas las podemos ver en la versión extendida, pero hay una que no la pusieron en ninguna de las dos versiones y es esta donde Ripley está buscando a Newt en el nido, y encuentra a Burke que se está quejando porque ya fue impregnado por un abrazacaras. Esta escena la pueden encontrar en internet y también está en un cómic con algunas diferencias. Quería hablar de esta escena porque la razón por la que no se usó en la versión extendida fue por decisión del propio James Cameron, porque después de pensarlo bien quería respetar el tiempo que tardan los abrazacaras en impregnar a un huésped, que en ese tiempo era de 24 horas, y desde que vemos a Burke ser capturado todavía no había pasado ese tiempo. Sí, James Cameron eliminó esta escena para respetar las reglas de la película anterior, película que él no había hecho. Cuando me enteré de esto me puse a llorar, preguntando por qué no hay directores así ahora. No pido mucho, solo pido que respeten las reglas, el lore o la continuidad de la franquicia que pusieron en sus manos, y no hacer lo que quieren solo porque pueden, cometiendo contradicciones. Ya no exageres. Hasta el mismo creador de esa regla la rompió en otra película, pero eso lo mencionaré más adelante. Después Fox arruinó todo lo de esta película, haciendo Alien 3. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Una de las películas que más odio en la historia del cine. Esta película, como ya sabemos, fue un infierno hacerla, como para el director David Fincher y los propios actores, pero eso es otra historia. En cuanto al canon o el lore, por alguna razón inventan que tal vez la reina Alien dejó un huevo en la nave, no sé cómo. Y no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué. Pero ese huevo contiene un abrazacaras, que en la versión original parece uno normal y por alguna razón puede impregnar 2 veces. Sí, lo que James Cameron trató de cuidar en la anterior película, aquí les importó poco. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Pero también trataron de arreglarlo, porque en la versión del director parece que el abrazacaras es otra variante que no habíamos visto antes. Un abrazacaras reina, que puede impregnar a 2 huéspedes, uno con una reina alien y otro con un xenomorfo para que la proteja. Esto arreglaría un poco lo sin sentido de esto, más o menos, porque el abrazacaras aparece por 2 segundos y Ripley con todo lo que sabe no se pregunta por qué un abrazacaras pudo impregnar 2 veces. Esto no se explica en la película, lo tenemos que saber nosotros de algo externo, así que más o menos no nos sirve, pero por lo menos lo quisieron arreglar. Supongo que peor es nada, pero igual, te odio Alien 3. Después nos dieron Alien Resurrección, que no tengo mucho que comentar de ella. A estas películas las acompañaban cómics externos para alimentar más el canon o el lore. Según algunas fuentes iba a existir Alien 5 dirigida por Ridley Scott y escrita por James Cameron, pero se canceló porque Fox quería hacer el crossover de Alien vs Depredador. Cuando salieron no se sabía si eran parte del canon de Alien o Depredador, pero después dijeron que eran del canon de Depredador, y con lo que tenía planeado el creador original, o sea Ridley Scott, con contar lo que pasó antes del octavo pasajero en 3 o más precuelas, con esto podíamos esperar unas películas con la misma calidad de la original, pero lo que nos dieron fue el primer clavo en el ataúd del canon /lore/franquicia.
Prometeo para muchos fue una decepción, no la considero mala pero pareciera que lucha por serlo, y casi no se entendió lo que Ridley quiso contar, dejándonos pocas respuestas y muchas preguntas, pero bueno, era la primera película y esperábamos que esas preguntas las contesten en Covenant. Mientras tanto en Prometeo, nos cuentan que la humanidad fue creada por una especie llamada los ingenieros, y la tripulación del Prometeo va a la luna LV-223 en busca de respuestas, encontrando una habitación donde están las vasijas con el líquido negro, que era una especie de arma biológica para descomponer ADN y regenerarlo, capaz de crear, alterar o aniquilar vida. Son temas muy interesantes que si se hubieran desarrollado en una trama o guión mejor, pudieron haber funcionado, pero bueno, era la primera película, y nos dieron algunas conexiones con el octavo pasajero, que nos hacía creer que todo ya estaba planeado, pero al final parece que no fue así. Como dije, Prometeo decepcionó a muchos, algunos ni siquiera sabían que era una película de la franquicia de Alien, y tampoco les gustó todo el tema filosófico, por eso para Alien Covenant el propio estudio Fox limitaron y cambiaron los planes de Scott, ya que él se quería alejar del tema alien/xenomorfo, hasta en el título le dijeron que lo cambiara para vender más y tenía que estar el xenomorfo, por eso no culpo del todo al director. En Prometeo cometió errores notorios, y le pasó casi lo mismo que George Lucas, que también era un genio, pero a veces estos directores necesitan a alguien al lado que le cuestione ciertas cosas, no todo, pero sí replantearle ideas que te hagan decir: no tiene sentido. ¿Pero por qué lo haría? Por ejemplo, Jar Jar Binks, no hacer que la tecnología sea más avanzada si es una precuela, o en no hacer a los protagonistas tan idiotas. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero una cosa es eso y otra cambiar por completo los planes del director para hacerla más comercial. Uno de los grandes errores de Covenant es que Elizabeth Shaw, la protagonista de la anterior película, muere fuera de cámara por obra de David. ¡La mató, loco! Y por si eso no fuera suficiente, la escena donde aparece y que es continuación directa de Prometeo, la eliminaron de la película, y si la quieres ver, la tenéis que ver en YouTube. Esto sí que es una decisión muy tonta, parece que no aprendieron nada desde que hicieron Alien 3, también los xenomorfos en esta película no están tan bien utilizados, la tripulación se infecta por no tener cascos puestos en un planeta desconocido, y salen de ellos otra variante del alien llamada neomorfo, aunque no tiene mucho peso en la película, y los verdaderos aliens son creados por David, que estuvo haciendo experimentos después de matar a los ingenieros con el líquido negro. Qué manera más anticlimática de deshacerse de la especie vital de la anterior película, y nunca dijeron por qué crearon a la humanidad o por qué querían exterminarla. Como dije antes, David mató a Elizabeth para crear huevos con abrazacaras, y para mí es otra manera anticlimática de deshacerse de otro personaje con potencial. Parece que en esta película se encargaron de arruinar lo rescatable que tuvo la anterior película. En fin, David logra que el capitán sea impregnado por un abrazacaras, y aquí es cuando a Scott le valió el tiempo que tardaban en incubar al xenomorfo, también le valió cómo sale del pecho, antes era así y ahora así. Esto sí que no tiene nada que ver con las reglas anteriores, pero al menos podemos poner la excusa de que son otro tipo de huevos o abrazacaras, hechos más por experimentos con el líquido negro, por eso la incubación, crecimiento y aspecto son diferentes, porque este no es un xenomorfo, es un pretomorfo, son como los problemas en Alien 3, pero ahí también tenemos la excusa de que fue porque nació de otro huésped no humano. David al final se queda con la Covenant y tiene 2 huevos en miniatura de abrazacaras para usarlos en la siguiente película. Esperen, ¿qué pasa después? Vamos a ver el siguiente episodio. Es todo. ¿Qué? Lo cancelaron después de eso. Sí, la siguiente película se canceló y todo quedó inconcluso. En mi opinión, como dije antes, eran ideas buenas, pero no solo basta con tener ideas, tienes que saber cómo usarlas y construir algo coherente alrededor de ellas, pero Scott y el propio estudio no lo permitieron mucho que digamos. Lo que me gustó fue que más o menos toda esta historia no era sí o sí el origen definitivo del xenomorfo, porque en Prometeo, antes que David hiciera todo se ve una estatua del xenomorfo, entonces ya existieron los xenomorfos antes, y su origen sigue siendo algo desconocido, cosa que me gusta porque si todo se explica le quita valor al misterio, porque eso es el terror cósmico, el miedo a lo desconocido. De eso se tuvieron que haber tratado estas 2 películas, pero parece que quieren ser muchos géneros. En fin, todo se canceló y solo nos queda buscar explicaciones en YouTube o hacer teorías con las escenas eliminadas de Prometeo. Una de las razones de por qué se canceló todo, aparte de la recaudación no tan favorable, es porque 2 años después Fox fue comprado por Disney. Todos ya pensamos que... No, ya valió madre.
Pero por sorpresa nos dio un gran regreso con el pie derecho, dándonos Alien Romulus, que se encuentra cronológicamente después del octavo pasajero y antes de Aliens el regreso. También no dejó morir el pasado, como decían en cierta película de porquería, e incluyeron cosas de Prometeo y Covenant a la mezcla, porque hay un compuesto en la película creado por científicos porque Weyland-Yutani pudo encontrar y obtener a Big Chap, el xenomorfo de la primer película, pudiendo crear a Brazacaras. Hay algunos detalles que mencionar en cuanto al canon. En Alien el regreso dicen que fueron a los restos del Nostromo y no encontraron nada, pero esto no lo considero un error porque fácilmente la respuesta obvia puede ser que la compañía le mintió a Ripley o que estos tipos de la mesa no saben los experimentos con el alien, por no tener el rango adecuado para saberlo. También hicieron un cómic precuela de lo que pasó en la estación Renacimiento y cómo Big Chap mató a todos. Otra cosa es que en la película se ignora otra vez el tiempo de la impregnación, pero también puede ser que son más rápidos porque son creaciones como dicen en la película, mediante ingeniería inversa, manipulación genética y bioimpresión 3D a partir del ADN del xenomorfo, como en la mejor escena de la película, en la cual aparece el descendiente, un híbrido mitad humano mitad ingeniero creado por el compuesto con crecimiento acelerado. La película no podrá ser perfecta o muy original, pero sí fue un comienzo con el pie derecho para hacer otra trilogía, y si metieron cosas de las precuelas, hasta podríamos esperar esa última entrega pero mejor hecha, para que así estuviera todo bien conectado. Con el estreno de Romulus también confirmaron que la joya de videojuego llamado Alien Isolation es canon, una decisión que me parece muy buena. Quien lo haya jugado sabe que tranquilamente puede formar parte del canon, sin ninguna contradicción. Todo estaba saliendo bien, pero como pasó con otra franquicia que conozco, si ves que las cosas están saliendo bien, algo tiene que pasar en Hollywood inevitablemente para arruinarlo todo. Anunciaron que nos iban a dar una serie llamada Aliener, pero hizo muchas cosas mal, no solo con la esencia del xenomorfo, sino también con el propio canon, porque según la serie y el showrunner, esta serie descanoniza Prometeo y Covenant. Algunos tal vez no les importe tanto, ya que muchos todavía consideran a estas precuelas como malas, pero no quita que esta decisión es una tontería, porque literalmente un año atrás, en la película que el mismo Fox de Disney hizo, las canonizó. Entonces ¿por qué no le dicen nada a Noah Hawley de que no las descanonice? No sé si Disney no quiere tener un canon fijo, o quiere hacer muchos para que nosotros decidamos con cuál quedarnos, porque ahora las líneas de tiempo estarían así, y también hay que contar los cómics que sacó Marvel, donde también usan cosas de las precuelas, pero si Disney no quiere muchos canon entonces, parece que nadie está a cargo de esta franquicia y tampoco tienen a alguien que supervise qué proyectos hacen para que no se contradigan entre sí. Supuestamente la serie es antes del octavo pasajero y va a conectar con ella, pero tienen que hacer malabares para que encajen bien. Esto ya fue el segundo clavo en el ataúd de la franquicia, y toca esperar el tercero, porque Fede Álvarez, el director de Alien Romulus no va a volver en la secuela, así que ya podemos esperar el desastre que nos van a dar. Igual tengo esperanza ya que el guión lo coescribió él, así que ojalá pase lo mismo que las dos primeras películas, diferentes directores pero misma calidad. Habían rumores de que también querían regresar forzadamente a Ellen Ripley, porque sabemos que estamos en la era de la nostalgia barata, y con eso ya arruinarían aún más el canon, o algo mucho peor, si tantas ganas tienen de descanonizar cosas y robar con la nostalgia, hagan un Terminator, descanonizando Alien 3 y hacer una secuela muchos años después con Ripley mayor con su nueva familia. Ni siquiera a David Fincher le molestaría que descanonicen esa cosa. Igual esto estuvo a punto de pasar en 2015, Fox iba a hacer ahora sí Alien 5 dirigida por el mismo que dirigió Sector 9, pero otra vez se canceló, para priorizar Alien Covenant. Viendo las ideas que tenían, no sé si hubiera sido buena, pero con ese director hubiera sido interesante haberla visto. Además iban a descanonizar Alien 3 y Resurrección, jaja. En conclusión, el canon y lore de Alien no eran tan difíciles de cuidar, solo tenían que tener a alguien a cargo que respete lo ya establecido y que aconseje a los directores o guionistas lo que pueden hacer, teniendo en cuenta el lore o acontecimientos. Agradezco que hayan traído a un gran director como Fede Álvarez, y a Noah Hawley que había hecho dos series buenas antes, pero como dije con Ridley Scott, tienen que tener a alguien al lado para que no contradiga otros proyectos, o no tome decisiones cuestionables, pero lo que tenemos hasta ahora es una serie con muchas contradicciones en el canon y que parece que está hecha con 3 pesos, y todavía no está confirmado ningún otro director, pero si se hará la temporada 2 de esta cosa, no sé si esta franquicia va a poder recuperarse o no. Lo único que nos toca es dormir y flotar en el espacio, esperando que esta compañía nos lleven a un buen destino.
Bueno, hasta aquí el vídeo, pienso hacer otro así pero con otra franquicia, pero eso será más adelante. Denle like, suscríbanse y comenten qué piensan sobre la franquicia de Alien, qué canon prefieren o si confían que está en buenas manos o no. Nos vemos, y corte.